Muy buenas a todos. Hoy es una fecha que esperaba con bastante impaciencia para hacer el vídeo que voy a hacer a continuación y que tenía bastantes ganas de hacer. Hoy es 15 de mayo de 2021 y hoy hace 10 años del 15M, un movimiento nada habitual de ver en España y que lo que fundamentalmente dilucidó fue dos notas características que creo que son importantes ahora mismo analizar para qué sirvieron y en qué se han convertido. La primera fue el rechazo de una parte de la sociedad. El querer cambiar las cosas, pero no solamente cambiar de políticos, sino querer cambiar algunas cosas del sistema. No saber muy bien cuáles, pero querer cambiar las cosas del sistema, porque en el momento de crisis de entonces se le vieron las costuras. En el momento de crisis tan acuciante, ¿qué pasó? Se subieron los impuestos, se recortaron los servicios básicos y los aspectos más elementales como sanidad, educación, que la gente siempre demanda. Se ayudó y se apoyó a los bancos, a las grandes corporaciones mercantiles, la banca, los seguros. Eso fue lo que hizo que la gran parte de la ciudadanía percibió que la clase política no estaba de su lado. Y fue lo que promovió el movimiento 15M. Es decir, la primera nota característica fue una gran parte de ciudadanos que querían cambiar las cosas. Y la segunda nota característica es la unidad. En un inicio, y para eso hay que tener memoria y no hacer un discurso ideológico simplemente 15M Podemos. No, Podemos fue el que mejor capitalizó el discurso del 15M, pero en un principio el 15M, y yo tengo que deciros que solamente fui una vez a una de las plazas y tengo que deciros que no confié mucho en lo que vi por una porque en ese momento ya había algo que ahora creo que se ha confirmado y que lo voy a explicar en este mismo análisis. Pero como digo, esta unidad se produjo desde un principio por personas de muy diferente sensibilidad, de adscripción ideológica muy dispar. O sea, personas con condición muy diferente en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, de muchos espectros diferentes, se unió a través de una figura que para mí fue la clave del error del 15M, que fue la indignación. Hay dos notas características que bajo mi punto de vista son las que centran el análisis de en qué se tradujo y por qué pasó lo que pasó y en qué se ha traducido, como digo, a lo largo del tiempo, más aún ahora, cuando ya la principal figura política que lo capitalizó ha salido de la política. Pues creo que es importante atender a dos notas que yo creo que son el foco de por qué ha pasado lo que ha pasado. El primero, como digo, es la indignación. Yo desde un primer momento, cuando fui a la plaza de aquí de Valencia, vi gente que tenía ganas de cambiar las cosas, vi gente que no le gustaba lo que había y que actuaba solamente por rechazo. Es decir, no conocía o no demandaba exactamente cuáles son los mecanismos institucionales para evitar lo que estaban viendo, para evitar que el poder pudiera hacer lo que le diera la gana, para evitar que el poder pudiera subir los impuestos, pudiera hacer recortes, sin ningún tipo de control ni fiscalización, además de toda la corrupción de los partidos políticos. Esa indignación, esa percepción que vio toda la ciudadanía española de que los partidos en el momento de la verdad le daban la vuelta al pueblo para volverse ¿hacia quién? Pues hacia con quien tenían créditos, hacia los que les daban luego puertas giratorias, etcétera, etcétera. Eso fue lo que provocó esa indignación. Pero esa indignación fue, para mí, el germen de la muerte del 15M, de una movilización tan bonita y tan esperanzadora como fue el 15M. Porque siempre lo digo en este canal, es algo que yo apunto siempre y además es un poco lo que vi cuando fui a Bielorrusia hace 6 meses en plenas manifestaciones y cuando toda la prensa decía que en Bielorrusia iba a haber un cambio, una ruptura con el régimen dictatorial de Lukashenko y yo fui allí, fui a Minsk, hablé con la gente de allí, hablé incluso con uno de los propios dirigentes que acabó, Vadim Prokopiev, cortándome la entrevista y dije, aquí no va a cambiar nada. Porque el espíritu era el mismo que el del 15M, indignación. Indignación es lo que siente uno cuando algo se comporta como no debiera. Pero si tú sabes que un régimen político está estructurado de manera tal que no tienes manera de ingerir en él para que haga lo que quieres y además está estructurado en la corrupción sistémica de todos sus integrantes, de todos los partidos, no te puedes indignar. Y sobre todo y fundamentalmente, por eso he dicho lo de Minsk, lo de Bielorrusia, lo mismo que vi fue un discurso de lo que no quiero, un discurso de rechazo, un discurso de indignación, no de convicción, que para mí es lo fundamental que debemos aprender los que queremos cambiar las cosas civilmente, tengamos la ideología que tengamos, cada uno pensemos o tengamos la sensibilidad que tengamos. Los que queramos cambiar la cosa a través de la movilización de la sociedad civil, tenemos que tomar nota de que lo que queremos no es rechazar lo que hay, sino que queremos construir algo.
No es lo mismo actuar porque quieres infligir un castigo a alguien o porque quieres tumbar algo simplemente porque no te gusta, porque así lo que haces es mirar únicamente a de lo que te quieres ir. Y así es como te pueden llevar a otra cosa que no es la que tú quieres. Te pueden manipular, se pueden desviar los caminos del cambio, etcétera, etcétera. Por eso repito, insisto, incido siempre en que todo cambio siempre tiene que ser constructivo y por convicción. Jamás actuar por reacción, porque algo no me gusta o lo rechazo, sino porque eso no es lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero es límites sin control al poder político. Porque lo que yo quiero es que las leyes se hagan de acuerdo con el feedback que yo le hago al político que yo puedo elegir. Y si no lo cumple, poder echarle. Y todo lo que no sea eso, no me vale. Por eso, si yo estoy en ese camino, va a ser muy difícil que me desvíen a otra cosa que no sea esa. En cambio, si me están vendiendo derechos sociales, con un cambio político que fue lo que pasó con el 15M, yo tengo mis derechos y al final se terminaron defendiendo hasta los derechos de las ballenas. Que es muy loable. Pero eso es carne de cañón, ¿para qué? Para que te manipulen y para que te lleven a la segunda parte del análisis, que es el aprovechamiento de esa indignación y de ese movimiento. ¿En qué se ha traducido el 15M? Pues para mí la segunda nota característica, además del rechazo y la indignación, es decir, no tener una propuesta constructiva, fue el apostar por el cambio desde dentro del sistema. Porque ¿en qué se tradujo el 15M? En partidos. Por eso, la ilusión que despertó el 15M hizo una irrupción que dejó a todo el mundo estupefacto con Podemos. ¿Y qué ha pasado con Podemos? Pues que lo que hizo fue un discurso de derechos sociales. Los derechos sociales te pueden llevar incluso a la dictadura. Ningún régimen político aboga tanto por el derecho social y la protección social como las tiranías y los regímenes totalitarios, como el de Franco, como el de Hitler, como cualquier otro, como el de Stalin. Y eso fue lo que hizo Podemos, defender derechos sociales, apoyarse en que la Constitución no se cumplía y no defender los criterios fundamentales sobre los cuales se debe estructurar un régimen que tiene control, que está controlado por parte de los ciudadanos o que le pone límites y veto a la acción de los políticos. De eso no habló nunca Pablo Iglesias, porque yo desde un principio siempre estuve criticando a Podemos y desde un principio eso despertó la misma incomprensión que ahora despierta cuando yo critico lo que veo de Vox. Es exactamente lo mismo. Bajo mi punto de vista, como digo, en el análisis de lo que ha pasado en estos 10 años, hemos podido ver qué es lo que pasa cuando en un momento de crisis actuamos por reacción, porque algo no nos gusta, y en segundo lugar, creo que es palmario lo que ha pasado apostando por el cambio desde dentro, formando un partido para cambiar las cosas. Y es que por eso se llamó Podemos. ¿Qué es lo que Podemos? Cambiar las cosas. No se pudo. ¿Qué es lo que ha generado este discurso? Primero, la capitalización de un sector ideológico de lo que empezó siendo el 15M en un inicio con Podemos, que no ha servido más que para la corrupción del partido. Y como digo, esto no es algo que yo diga porque lo he inventado yo, es que esto está inventado, esto está estudiado por personas mucho más inteligentes que han dedicado su vida a reflexionar, a analizar y a observar los comportamientos del poder, es decir, de la política. Robert Michels, Gerard Leichthof, entre muchos otros. Y que han dicho que en el estado de partidos, en la oligarquía, todo el que entra, como Podemos, primero empieza diciendo unas cosas y luego termina pues con todas las subvenciones, con todas las pagas, con todos los cargos. Y aunque empieces con buena voluntad, como tú quieres estar en liza, en igualdad de condiciones que el resto, te seduces y quieres también tener lo mismo que el resto. Y lo mismo que el resto son baraja marcada. Y terminas haciendo trampas como el resto. Es que esa es la ley de hierro de las oligarquías. Pero como digo, en ese cambio desde dentro no solamente hemos construido o construyeron una alternativa desde dentro del Estado, un partido que se ha malogrado con el tiempo, sino un rechazo bajo esa misma premisa. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Otros partidos, Ciudadanos, que ya se ha achicharrado, y Vox, que es la reacción a Podemos, pero bajo el mismo fundamento de quiero cambiar las cosas desde dentro. Y sin embargo, empezó diciendo no a las autonomías, se presentan las autonomías. No a las subvenciones públicas, coge subvenciones públicas. Independencia judicial pide ahora hace un mes participar del reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y hasta hace 2 días han empezado ya a salir los casos de financiación ilegal, incluso por la propia sede, como le pasó en su momento al PP. Yo creo que esas son las 2 notas, bajo mi criterio, son las que yo extraigo de lo que pasó el 15M. La primera, un movimiento por reacción y no por convicción, siempre se va a poder malograr y redirigir hacia los intereses y las ambiciones de magufos y de personas oportunistas. Y en segundo lugar, el cambio desde dentro es imposible. No hay otra cosa más que la unidad, esa misma unidad que vimos de la ciudadanía. Y por lo tanto, por último, quiero decir que sí que veo necesaria esa movilización civil. Es súper pertinente, es necesario que vuelva a existir
ese movimiento de cohesión, de unión social de personas que piensan completamente diferente, que tienen sensibilidades completamente diferentes, adscripciones y condiciones culturales, económicas muy diferentes y que pertenecen a aspectos de la sociedad muy diferentes, pero que se ven unidos por el desamparo de los partidos. Y es lo que hemos visto de manera sistemática durante 40 años, y es lo que yo defiendo en este canal. La unidad de la sociedad civil en busca de un cambio por convicción, que todo lo que no sea un régimen no social democrático que busque derechos sociales, sino formal democrático, que en la forma sea democrático, que su forma, su institución formal garantice límites y control al poder político y garantice fiscalización del aspecto económico y de la gestión de los partidos políticos y de los políticos en sí. Todo lo que no sea eso, a mí personalmente no me sirve. Sea con monarquía, con república, yo ahí no voy a entrar, no lo tengo que decir yo. Pero creo que esa es la lección valiosa que debemos extraer hoy, 10 años después de lo que vimos con Esperanza en las plazas de España. Y es más, yo haré todo lo posible para que eso vuelva a pasar y la conclusión y el final sea muy diferente. ¿Cómo? Promoviendo un movimiento por convicción, sabiendo lo que queremos, y segundo, jamás entrando dentro del Estado, ni percibiendo un solo euro, ni ningún tipo de beneficio, ni ningún tipo de privilegio desde dentro del Estado. Porque ahí es cuando empiezas a aceptar jugar con una baraja marcada. Y es donde pierdes la dignidad, no personal solamente, sino del discurso, de la idea que defiendes y que es lo único capaz de unir a una nación y a un pueblo hacia un futuro y hacia la prosperidad. En este empeño seguiré. Así que nada, creo que es un buen día para reflexionar. Hoy, 15 de mayo, salud y libertad colectiva.